En las encuestas, el tiempo en porcentaje automático hace cuantitativo. Se ve que con un porcentaje por cada pregunta, cada dos puntos, o cómo saco yo, porque yo me voy a sacar con la fórmula, necesito sacar los porcentajes que me entero. Para verlo. Sí, exacto, o sea, la pregunta está, los chicos responden de acuerdo, de acuerdo. Cada pregunta de eso, cada respuesta que tengo que puntuar. Pero dependiendo de la importancia que tenga la pregunta. Si yo necesito sí o sí cuantificar eso. O sea, la respuesta es cuantificar. Entonces, lo hago vulgarmente a lo que todo tiene un 0,5%. Y ninguna respuesta es mala. Todas son no es un aspecto de chicos, porque definitivamente es una clase, porque genera esa tensión. Debido a que entonces ponemos varias preguntas que se desaniman después. Entonces, vamos a la pregunta. Sí, a la variable, por ejemplo, que tú dices que el salón no le gusta porque es muy oscuro. ¿Sí? Entonces, colocarle como a esas variables en valor. Entonces, y estamos hablando de que casi siempre, esa es la siempre, casi siempre, siempre no saben cuándo responden sí. Exactamente. Entonces, en base a eso, lo que realmente es la pregunta y valores. Dependiendo de lo que se están preguntando, si están hablando del estilo del profesor, cuáles son los ahí. Entonces, valores. Dependiendo de la respuesta, le pueden dar ese significado. Pero no manejamos dos maneras diferentes. Son una pregunta 0.1, 0.2, otra 0.5, 0.8. Pero dependiendo de la importancia de la pregunta. Luz Ángela. Sí, pero que no te para que la frecuencia. Claudia Álvarez. Joana Bernal. Soria Urbano. Alejandra Calderón. Carolina Correa. Los Fuentes.
Venga, Johan. Profe, pero usted me dijo que si yo llegaba a comprar un kit a la pared. Porque donde se me está perdiendo, o sea, usted llegó tarde. Sí, sí. Alexandra. Lieta Mendoza. Ina Moya. Noriega. Laura Ochoa. Astrid Osorio. Andrea Parada. Andrea Parada. Marcela Pinzón. Alfrada. Ley de Pulido. Solange Quintero. Sierra Ramírez. Rangel. Es difícil para mí. María Constanza. No, pues si quieres lo dejamos así, ya, no sé si nos podemos mandar a la Michelle. sí, aquí. Pero tomamos que no solo la llave. Ingrid Rodríguez. Todas estas están dirigidas del Ángel Romero. es válido, pero bueno, Salcedo Ángela. Mira, yo ya la puse acá. Vamos a ver, está pelado. Entonces, Aura Sánchez. y si ya no que lo pasemos a Verónica. Paola Tejada. Diana Villar. Bueno, muchachos, para mañana ustedes tienen que presentar sus diferentes procesos de investigación. Nos queda pendiente un tema que tiene que ver con la parte final de sus procesos de investigación, que es lo que vamos a tocar ahorita, para que lo tengan en cuenta y ya cuando vayamos finalizando le entrego sus parciales. La verdad, hay notas buenas, regulares y malas, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo vayan ustedes, tenemos nosotros como estos tres cortes y es importante que ustedes sepan
de que si ustedes no hacen las lecturas, pues obviamente no van a sacar buenas calificaciones, porque me di cuenta que no leyeron en el segundo parcial. Entonces hay notas de 1 a 5, ¿sí? Y eso implica que podrían estar perdiendo la asignatura dependiendo de su nota anterior. La única salvación que ustedes pueden llegar a tener es de que la presentación de mañana sea supremamente buena, ¿sí? Y es la última oportunidad que tenemos, porque ya el jueves me reuniré con cada uno de ustedes para entregarles sus notas, que es el jueves, ¿no? Entonces, esa es como la última alternativa que tienen para que saquen una muy buena calificación. Mañana todos tenemos que pasar, ¿sí? Son como 6 grupos, ¿sí? Entonces, todos tenemos que pasar, entonces les voy a pedir el favor, son tan amables, de hablar con la profesora Andrea para que no salgan tan tarde, ¿sí? Porque muy temprano vamos a comenzar. Ya necesitamos que estén ahí los grupos listos con sus presentaciones listas, porque tienen que hablar muy bien de su temática, de los análisis, de los resultados, de las encuestas y todo este tema. Entonces, por favor, ténganlo presente. En nuestro programa académico, el último tema que teníamos es precisamente los resultados, las discusiones, recomendaciones y conclusiones, que es lo que normalmente una tarea de investigación, pues es lo que nos va a determinar qué tan significativamente bueno fue la investigación, qué fue lo que encontramos. Entonces, tenemos que hablar pues precisamente de los resultados, ¿sí? Y los resultados son lo que nos arroja la investigación que hicimos, ¿sí? Y tenemos que ser muy, muy honestos con lo que colocamos en los resultados. Muchas veces, cuando uno hace o cuando está uno trabajando los procesos de investigación, uno tiene el plan de trabajo para lo que tiene que ver con la investigación. Pero resulta que hay una serie de anomalías, o bueno, más que anomalías, hay una serie de situaciones externas que no podemos controlar. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a hacer la encuesta, no se pudo realizar la encuesta porque ese día hubo un paro nacional, entonces no pudimos aplicar las pruebas, ¿sí? Entonces, eso hay que colocarlo en los resultados de lo que se presentó, de los bloqueos, de las limitaciones que se presentaron para llevar a cabo la finalización de la investigación, que se postergó, se aplazó, porque es lo que fue lo que pasó. O sea, no estamos diciendo mentiras en el resultado que se tiene en la investigación. Entonces, nosotros no podemos analizar los resultados si la investigación está a medias, ¿no? Porque carecería precisamente de una estructura, carecería de validez y confiabilidad en el proceso de investigación. Entonces, vamos a interpretar los datos de una manera muy clara, de una manera organizada y coherente, que esté relacionado con los objetivos y con las hipótesis, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a hablar de los resultados, fíjense por favor en su pregunta problema, fíjense ustedes por favor en sus objetivos y en las hipótesis.
Entonces, tengan en cuenta lo siguiente para que hagan un buen análisis de los resultados. Primero, como les digo, tiene que haber correspondencia con los objetivos. Los resultados deben de tener y guardar correspondencia con los objetivos, ¿sí? Segundo, debe tener, como les decía, claridad y organización. Cuando hablamos de esa claridad y esa organización, tengan en cuenta ustedes sus objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Y ojalá ustedes cojan cada objetivo específico y lo analicen con respecto a los resultados, ¿sí? Ese es el orden y la coherencia que nos pide la investigación. Que haya con base en los objetivos específicos, que se siga esa línea de que el objetivo específico A se analice de primeras, luego el B, luego el C, hasta el número de objetivos específicos que se hayan trabajado. Entonces, esa es la claridad y esa es la organización, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a emplear los gráficos, vamos a empezar a utilizar los gráficos para poder analizar esos resultados. Utilizamos los gráficos, las tablas, que nos van a permitir a nosotros entender, a los que somos lectores de la investigación, entender lo que nos arrojó la investigación. El lenguaje, cuando nosotros hablamos de resultados, de análisis, de conclusiones y de recomendaciones, el lenguaje tiene que ser supremamente objetivo. Evitemos generar comentarios que generen prejuicios, ¿no? No podemos estar interpretando o lanzando interpretaciones a mi modo de ver, no, es con base a las teorías, con base a los resultados que tuvimos, es lo que se tiene que trabajar, es la interpretación que debemos analizar, ¿sí? Si nosotros únicamente colocamos el 60% de los participantes de la investigación obtuvo tal cuestión, pues estamos siendo como un poco limitados en la interpretación. Tiene que ser muy claro, pero que también sea certero con respecto a lo que queremos decir. Ahí sí tenemos la oportunidad de expresar todo lo que planteamos, pero a partir de los resultados. No dejemos nada a la interpretación ni a la subjetividad, por favor, ¿sí? Creo que la mayoría de ustedes todos trabajaron el enfoque cuantitativo o mixto, ¿sí? Entonces, ese uso adecuado de la estadística en cuanto hablamos de porcentajes, en cuanto hablamos de resultados, es lo que nos va a permitir entender de la intervención que hicimos, vamos a obtener una interpretación bastante válida. Pero es usando la estadística, usando pues todo ese enfoque cuantitativo, porque por eso se hizo o se hace las escalas estilo Likert, ¿sí? Para poder sacar puntuación, para poder sacar interpretación de acuerdo a esa parte cuantitativa o mixta, ¿sí? En la evidencia verificable, todo dato reportado todo dato reportado debe poder comprobarse a partir de la información recolectada. Repito, la evidencia verificable, todo dato reportado debe poder comprobarse a partir de la información recolectada. Es decir, que si yo estoy diciendo que las personas que tienen altos niveles de estrés son porque
viven en un estrato 2, por decir algo, estoy inventando acá, debe haber esa relación directa. Y eso debe aparecer en las gráficas que nos están planteando. O sea, por eso digo que todo dato reportado debe comprobarse a partir de la información recolectada. O sea, no podemos decir en una de las partes de la investigación una cosa y más adelante digamos otra. ¿Sí? Entonces, ahí se caería la investigación. ¿Sí? Eso en cuanto a esos resultados. En el apartado de la discusión o de discusión, lo que nosotros pretendemos cuando hablamos de discusión es donde el grupo investigador o los investigadores hacen el análisis, hacen la interpretación, explican y dan pues como esos comentarios científicos de la investigación. O sea, por eso dice acá que la discusión es el espacio donde el investigador interpreta, explica y analiza los resultados. ¿Sí? ¿Qué encontramos con respecto a lo que trabajamos nosotros? ¿Sí? Y eso es también, o se relaciona muchísimo junto con el marco teórico. O sea, si nosotros nos centramos en ciertas teorías y vamos a hacer el análisis, vamos a hablar de la discusión, pues entonces tenemos que estar relacionando el marco teórico, vamos a relacionar también los antecedentes y la problemática en sí. Todo lo vamos a integrar y esa es la discusión. Por eso en esa discusión lo que hacemos nosotros, el por qué y el para qué de los hallazgos. El por qué y el para qué. Entonces, como puntos claves, cuando hablamos de la discusión, son los siguientes. Vamos a interpretar, no a repetir lo que dijeron los demás investigadores o lo que dijeron las teorías anteriores. Interpretemos, nosotros podemos tomar como, a partir de lo que nos comentó cierto teórico, y abrimos comillas y lanzamos lo que dijo el autor, el teórico, cerramos comillas, hacemos la interpretación. Pero la idea no es repetir lo que han dicho los investigadores anteriores. La idea es de que nosotros tengamos la certeza de que nuestra investigación surgió un efecto muy positivo. No se debe, obviamente, copiar los resultados, sino explicarlos. O sea, nada sacamos con colocarlos la parte cuantitativa de los resultados si no lo estamos explicando, si no lo estamos desglosando, si no hacemos esa discusión. Entonces tenemos que explicarlo y los vamos a comparar con lo que nos dicen los teóricos. ¿Sí? Esa relación es muy importante cuando hablamos de la discusión, con esos estudios previos, porque lo que necesitamos es encontrar un sentido a lo que hicimos que fue diferente o reforzó la teoría que dijo el teórico anterior. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que no tenemos que interpretar ni copiar lo que está diciendo o lo que dijeron los teóricos anteriores. Y esto se suma el tema de contrastar con la teoría. Si la teoría nos dice algo, entonces con nuestra investigación lo afirmamos o lo debatimos, pero lo debatimos con esos resultados, con nuestra interpretación y le agregamos nosotros que hay otra teoría que argumenta lo siguiente y empezamos a expresarlo. Entonces, la teoría A carece de validez por esto y por esto y por esto, y eso lo sustenta la teoría tal que se desarrolló en tal año, lo que sea. ¿Sí? Entonces, vamos a contrastar todo ese tipo de la teoría. Por eso se habla de que vamos a analizar las coincidencias y las discrepancias en lo que encontramos con respecto a las teorías.
y autores revisados. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo planteado por Maslow, por ejemplo, los resultados sugieren que la autorrealización no depende, perdón, del nivel socioeconómico. Eso es lo que nos planteaba Maslow, pero resulta que encontramos otra explicación que también es muy válida, porque está soportada con la parte teórica, ¿sí? Otro aspecto, aparte de contrastar con la teoría, es buscar relaciones y patrones, es decir, identificar causas, identificar efectos, identificar tendencias que ocurren o que han ocurrido en nuestra investigación o en investigaciones anteriores, ¿no? Por eso se habla de identificar causas, efectos, consecuencias, tendencias o asociaciones relevantes, ¿sí? Acuérdense que la investigación puede ser muy relacional, que relacionamos la variable A con la variable B y eso nos arroja lo siguiente. Entonces, es importante buscar esas relaciones y patrones, ¿sí? Y lo que decía al comienzo de la clase, ahora hace un momento, reconocer las limitaciones que se presentaron en la investigación. Toda investigación tiene limitaciones en cuanto a tiempo, en cuanto a clima, en cuanto a enfermedad, en cuanto a terremotos, por decir algo, cualquier cosa que suceda, hay que mencionarla, el por qué se llevó a cabo o no se llevó, o por qué cuando llegamos al 80% de la investigación nos tocó hacer un stand-by y esperar unos 2 meses y luego retomar, ¿sí? Y cómo lo manejamos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con ese reconocer las limitaciones. El mencionarlas nos fortalece la investigación. El no mencionarlas nos hace perder peso en la investigación, porque ¿dónde es el lapso de tiempo que se dejó de trabajar? ¿Quién lo está argumentando? ¿Ven? Entonces es bueno que comentemos lo que pasó absolutamente todo para que la transparencia del trabajo quede en evidencia, ¿sí? Y también, en lo que tiene que ver con la discusión, cuando nosotros hablamos de proyección futura, es proponer, aparte de lo que nosotros encontramos, continuar con estas líneas de investigación, que podamos nosotros proponer mejores líneas de investigación que amplíen o profundicen los hallazgos obtenidos, ¿sí? Entonces, ahí estamos dejando la puerta abierta para que la gente siga trabajando en esto, porque lo que encontramos fue supremamente satisfactorio, fue muy productivo, ayuda mucho a la sociedad. Entonces, no es que se queden y que lo que hacen muchas investigaciones es que cogen a una población, perdónenme la expresión, la manosean, y luego viene otro investigador, otro grupo de investigador y hace lo mismo, pero no llevan esa secuencialidad de lo que se hizo en tal año, en tal año, en tal año, sino que, por eso digo la palabra manosear, que la gente, los implicados en la investigación como participantes se sienten manoseados. Y eso les molesta muchísimo, precisamente por eso, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando en psicología el tema del estrés, el tema de la ansiedad, el tema de la satisfacción, entonces, ¿qué es lo que nos está arrojando todas estas teorías psicológicas y qué es lo que estamos proponiendo y qué es lo que la gente debe seguir trabajando? ¿Sí? Eso es en cuanto a resultados y discusiones. Luego seguimos con las recomendaciones. Las recomendaciones siempre dan lugar a que las personas que investigan generen como la inquietud de seguir aportándole a la sociedad. Entonces, esas recomendaciones lógicamente se derivan de los resultados y de la discusión, ¿sí? Con base en lo que encontramos en los resultados, con base en la discusión que tenemos nosotros con respecto a la investigación que hicimos, ¿sí?
Las recomendaciones no son opiniones personales, es a partir de lo que encontramos, a partir de la luz de la teoría, ¿sí? Son sugerencias fundamentadas en la evidencia. Por eso es una investigación científica. Por eso tiene un soporte y un suelo bastante científico, ¿sí? No son opiniones personales, son sugerencias fundamentadas en lo que encontramos, en las evidencias obtenidas. Entonces, cuando hablamos de recomendaciones, lo importante que debemos de tener en cuenta es que nos basamos en los hallazgos. O sea, para poder nosotros recomendar, pues basémonos en los hallazgos encontrados en la investigación. Es lo más sencillo, lo más fácil. Deben surgir directamente de los resultados observados, no de ideas sueltas, no ideas externas, sino de algo que realmente está sustentado teóricamente y está sustentado en la investigación que hicimos, ¿sí? Ser aplicable, como otro punto importante en las recomendaciones, ser aplicable y realista. Yo no puedo recomendar algo utópico, ¿no? Tiene que ser algo que realmente impacte y genere un cambio a corto, a mediano o a largo plazo, ¿sí? Y eso, cuando hablamos de ese ser aplicable y realista, debe poder llevarse a la práctica a nivel organizacional, a nivel político, a nivel de salud, a nivel de educación, lo que sea, pero que realmente sea viable de llevar a cabo, ¿sí? Por eso se habla de que tiene que ser aplicable y realista, nada de utopías allí, ¿sí? Y ojalá que las recomendaciones también vayan dirigido a las personas objeto de estudio, ¿sí? Los trabajadores, los infantes, las mamás, los docentes, los médicos, a donde vaya apuntando la investigación con la cual iniciamos. Entonces, va dirigido a actores concretos, a docentes, psicólogos, familias, instituciones educativas, empresas, ¿sí? O a futuros investigadores, ¿sí? Proyectar, como estamos hablando de recomendaciones, es proyectar la continuidad. Indicar cómo mejorar o ampliar la investigación en futuras fases o contextos, ¿sí? Entonces, ustedes abren la puerta, dejan el interrogante positivo para que la gente que venga continúe en esto. Por eso es que uno se basa muchísimo en el marco teórico, se basa muchísimo en el estado del arte, porque a partir de allí nosotros decimos, mire, este trabajo que realizaron en tal año tales autores me parece genial, quisiéramos trabajar o continuar trabajando en eso, porque es lo que nos están recomendando, que continuemos trabajando en esa área. Entonces, es precisamente proyectar esa continuidad, ampliar esa investigación en futuras fases o contextos, ¿sí? Y por último, las conclusiones, que es con lo que nosotros cerramos nuestra investigación, ¿sí? Entonces, las conclusiones cierran la investigación. Vamos a sintetizar, o lo que tenemos que hacer es sintetizar a manera de conclusión los hallazgos más importantes, ¿sí? Sus implicaciones teóricas y prácticas, lo que encontramos. Lo que encontramos lo vamos a describir a manera de conclusión y su aporte al conocimiento existente, ¿sí? Eso parte o queda más bien como material teórico, artículos o investigaciones que seguramente en el futuro las personas van a consultar a ustedes como sus autores, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos en las conclusiones? Respondemos al problema y a los objetivos. Cada conclusión, ojo con esto, cada conclusión debe corresponder con los objetivos de la investigación.
vamos a hacer como una síntesis, no repetir lo que nos dicen los objetivos, sino hacer una síntesis o resumen mucho más relevante, ¿sí? Sin incluir datos nuevos ni citas textuales. No, aquí ya no citamos a personas, ya no citamos teoría, que es lo que encontramos con respecto a los hallazgos que tuvimos en la investigación, ¿sí? Destacar qué nuevo conocimiento aporta el estudio, es decir, ustedes crearon una teoría muy buena, una teoría que realmente puede cambiar el estilo de vida de cierta población. Y eso es válido, porque ustedes la crearon, porque ustedes la descubrieron, la están aportando. ¿Ven? Entonces, hay que evidenciar esos aportes, porque realmente la intervención que nosotros hicimos en la investigación dejó huella, y esa huella hay que aplicarla y hay que reconocerla, ¿sí? Otro aspecto importante para las conclusiones es la conexión entre la teoría y la realidad, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es mostrar cómo los resultados permiten comprender mejor el fenómeno psicológico estudiado, la problemática psicológica estudiada. Entonces, ahí estamos dándole esa conexión entre la teoría y la realidad, ¿sí? Porque realmente entendemos la problemática que sufren cierto grupo de personas, ¿sí? Con respecto a ese fenómeno psicológico estudiado, ¿sí? Y en esa conclusión, finalmente, lo que hacemos es generar como una proyección social o científica, una proyección social o científica en donde indicamos cómo los hallazgos pueden contribuir a la práctica profesional de los futuros investigadores, de los futuros teóricos en psicología o en medicina o en derecho, en arquitectura, según el área que sea, ¿sí? Pero esos hallazgos van a contribuir a que la situación a futuro mejore, a esa práctica profesional o a nuevas investigaciones. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos en su parte final de la investigación, los resultados, la discusión, las recomendaciones y por último, las conclusiones. 4 aspectos que deben de tener ustedes en su proyecto final, en su trabajo de investigación. ¿Tienen preguntas al respecto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, obviamente todo eso va a ir ahí en el trabajo, pero como habíamos dicho, yo sigo ahí como insistiendo porque es que me confunde a veces con lo que dices. Entiendo que lo que nos estás explicando es pues lo que va en un trabajo, en un trabajo, Investigación. lo que, exacto, Bien concreto y bien llevado exacto. en sus Sin tiempos. embargo, lo que estamos haciendo, pues ahí, bueno, por ejemplo, el grupo de nosotros pues no aplicó la prueba porque pues Ninguno lo aplicamos. eso. Entonces, Bueno, hay algunos, entonces los datos y eso de los resultados pues van a ser ficticios. siempre, sí, siempre. O sea, lo que yo pretendo es que ustedes sepan de dónde fuimos trabajando, pero sabemos de que no lo aplicamos. ¿Sí? Sabemos. Sí, si no de pronto para mañana en la explicación, pues esos datos. No, pero hagan de cuenta que sí lo aplicamos. Sí, ¿Sí? Sabemos nosotros que es ficticio, pero pero hacemos la interpretación como si hubiésemos hecho esa investigación. Exacto. Es que nosotros pues, sí estamos preocupados porque ustedes, bueno, básicamente nosotros vamos a hacer es, o sea, planteamos hacer como una prueba piloto para que tenga validez y más o menos saber, nosotros ya hemos ido como sondeando los estilos de pauta de crianza entre nosotros, ¿sí? Sí, sí. Como sondear y de acuerdo a eso y pues apoyaban las teorías de los autores y bajo la regulación emocional y comportamiento de los adolescentes
de acuerdo a las hipótesis es que vamos a desarrollar como ese análisis de datos, porque a aplicar como tal la logística Sí, claro. para... Pero ustedes tienen la teoría. Sí, sí, sí. Ustedes tienen, digamos a partir un poco de la encuesta que ustedes diseñaron o aplicaron, entre comillas aplicaron, nos dan una información, ¿sí? Lo importante, entiendo la preocupación de ustedes y pues obviamente si estuviésemos nosotros en un sistema semestral no modular, pues aprovecharíamos los 6 meses de investigación, pero no lo podemos hacer, ¿sí? Claro, claro, exactamente. Lo podríamos hacer en 6 meses, fácilmente se puede hacer en 6 meses, pero vamos a tratar de ser lo más rigurosos científicamente hablando con respecto a los resultados. ¿Sí? Lo importante es que no se sienta que realmente son muy básicos los resultados, sino que realmente hicimos una interpretación muy buena, hicimos un análisis teórico muy bueno y confirmamos o no la hipótesis. ¿Sí? Utilizamos, acuérdense, de acuerdo a lo que ustedes, a ver, niñas, acuérdense, de acuerdo a lo que ustedes plantearon como intervención, eso lo tienen que sustentar ustedes. Nosotros quisimos trabajar, no sé, por ejemplo, manejar el mindfulness para disminuir los estados depresivos. Entonces ustedes tienen que argumentar por qué es positivo o por qué fue positivo hacer el uso del mindfulness en este proceso terapéutico. Todo es prácticamente ficticio, todo es, entre comillas, inventado, pero el cuerpo mismo de la investigación es lo que yo quería que ustedes se llevaran el paso a paso de cómo nosotros llegamos a concluir en una investigación. Desde que comenzamos el primer día de clase, es que hace poquito el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Empezamos y miren ya dónde estamos. Mañana ustedes van a hacer sus presentaciones. Entonces, de tal manera que eso nos hizo correr el tiempo, manejarlo de esa forma, y eso es lo que estamos. ¿Ok? Gracias. Les pido el favor de que trabajen ahora mismo en este tema de resultados, de discusión, de recomendaciones y conclusiones en sus grupos para que los vayan consolidando y modifiquen algunas cosas de acuerdo a lo que yo les planteo ahorita. ¿Ok? Entonces, reúnanse, por favor, para trabajar en eso. No, tenemos que alcanzar. No, tenemos que alcanzar. O sea, mañana sí o sí, mañana no podemos salir a las 9:30. Por eso les pido el favor. Por eso, miren, muchachos, yo sé que la preocupación para que cojamos el Transmilenio es grande. Por eso les dije yo al principio, por favor, hablemos para que comencemos muy puntual, por tarde a las 8:10. ¿Sí? Si ustedes me colaboran en eso, para que todos trabajemos juiciosamente y podamos... Sí, la idea es que podamos abordar. Y yo no quiero que ustedes, por cumplir, hagan las cosas a medias, por favor. Vuelvo y repito, es una última oportunidad que ustedes tienen para mejorar sus notas. ¿Listo, muchachos? Trabajenlo, por favor. Reúnanse y trabajenlo. Pero eso tiene que ver con la noche. Entonces nos calificamos el 8, que son títulos de clase,
¿Dónde sacan las mensajes de ustedes? Con base ahora siempre tenemos que sacar hacer un proceso de manejo todos los 15 cada chico con manejo en el sentido de que los chicos criticaron, ¿no? O sea, pero todos dijeron que en el primer inglés de acuerdo. Lo puedo manejar el uno y más explicar. El 30% de encuestados, la respuesta fue la que estamos conociendo. El menor número de estudiantes no están de acuerdo y entonces colocaron el número. O sea, que ahí se podía manejar varios. O todo. ¿Cómo lo hicimos? Lo importante es que sea claro, sea con base, sea con Porque a mí la parte que me hace es que no sé, no sé si manejaron estudiantes 1, 2, 3 y la parte de abajo donde el tiempo 1, 2, 3, 15 y los estudiantes 1 y 3 estaban por el interno 2. ¿Sí lo entienden? el estudiante uno, ¿cuántos aplicaron ustedes? Supuestamente. 15 estudiantes, la muestra son 15 preguntas a 6 estudiantes. no por eso, pero si muestra representación no están. 6 estudiantes. Sí, sí, Estudiantes, 6. pero ¿por qué? Pues 3 de nos basamos en la ley de Probe en los mayores aplicados. El L, ¿cuál es cuál? Entre el 18 y 9. Espera, yo acá. Está muy bajita la Sí, sí, dame el número. está muy bajita. No, son 12. ¿Son cuántos chicos son? Los que se encuestaron. Son 12, 12. Sí. 12 chicos, profe. Digamos, por ejemplo, cada uno hizo cada vez que sea fácil. Entonces, estamos resultados de 15. No hagamos una mentira. Es que lo que te expusimos al principio fue los más aplicados. Pues que cuidar menor de notas que convergen entre ellos. Son los que has escogido. Entonces ha sido muy interesante, o sea, no haber cogido a toda la población, aplicados y no aplicados, y a partir de ahí entonces generar la interpretación. Nos basamos en la parte de los chicos que más Tenían un bajo déficit exacto, los que más Esa encuesta va en la situación entonces lo que hicimos fue lo que nosotros pusimos que vamos a recoger, había más obviamente, nos basamos en la parte de déficit de atención para recoger más, pero nos basamos en los porcentajes de normas. Digamos, por ejemplo, gracias a Dios, entrar a los boletines del seguimiento de ellos. Ya había muy bajos en algunas veces. Por eso, porque digamos, que solamente había, pero dejamos de los que salen. Poco vamos también se hay para ver si era lo que estaba pasando Entonces mi pregunta es, ¿manejamos la barra con materias como representación principal, materia inglés, español y con los ítems, unos hasta 15 también? O lo manejamos con estudiantes y yo intento una 15 para hacer más. Se pueden manejar de alguna manera. Sí, Pero claro. quizá como que nos da la sugerencia de cómo se puede explicar hoy lo ponemos. Por eso. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las asignaturas que están más? Matemáticas. Entonces, ok, digamos, la relación que existe entre los resultados académicos en matemáticas con respecto a qué variables. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas
que evalúa el trabajo. Por eso, pero necesitamos relacionar eso. ¿Por qué los muchachos ven las matemáticas como un don? A partir de qué? O sea, ¿cuál sería la relación? Pero la idea es con lo que ya está. Obviamente con lo que usted ya tiene, pero lo que no entiendo es están las alternativas que van a. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a hacer esta tratación a partir de la materia con relación social? ¿Cómo hacemos esa explicación, esa interpretación? Pues lo haría como simple, me baso ahí. Con las respuestas que Con los ítems, vamos a hallar de los ítems, ¿en qué sentido? Obviamente, no sé si mostrar la encuesta que realizamos, pero no la presentamos. La idea es mostrar la. Entonces podemos mostrar y decimos de los 15 ítems, los chicos de matemáticas escogieron el ítem 3 que es pereza y por profesor. Algo así, porque el profesor no tiene metodología afectiva para los chicos. Por ese lado es. Entonces sería Por ese lado es. sería materias y Materias y claro, materias y gracias. Y poner de acuerdo, yo me Oh, sí. Todos tienen la oportunidad de participar en la si los machos no solo lo dice
Johnny, está chido. Johnny. Sí, pero no. Sí, sí, esos 3 años el encabezado significa trabajar nuestra investigación era el objetivo ahí ya pasamos a pues es que cuando cambiarlo de manera individual.
Nosotros vamos a aplicar igual. Aplicaron, digamos, lo siguiente, la encuesta, bueno, Es como en la introducción o en la la población, ¿quiénes son? No, finalmente no es la empresa. Ya, más de 70. Ya, ok. O sea, que todas son mayoritarias. Sí. Y para que ustedes trabajan, entonces es muy importante. Pues por lo que todos los vamos a enseñar que es información que la persona debe acceder así le diga que es un trabajo a pesar de que por no tiene nombre, solamente y ya las y pues o no aplicamos Sí, ustedes practicar porque ustedes antes de aplicar ustedes les pasaron a los candidatos, a los evaluados, a una consentimiento informado. previamente se ¿Cómo hicieron la metodología para la aplicación del Google? pero es un mal conocimiento de o sea,
Entonces, autoritario, esto demuestra
Entonces, la misma vez. Entonces, vamos a ahora de las barras. Bueno, no, pero Con el presente análisis. Con confianza. Vergüenza. Tiene que ser pero si tienes tanta información, entonces, dentro de la vamos a analizar si yo punto el primero objetivo que era el pero ahora fusión de de información social, la discusión de resultados con relaciones Ahora, Bernal. Bueno, en segundo José. Liliana. Natalia, Ingrid, Natalia. ¿Se dice la canción? Ayer les
Ah, no, aquí no tengo ya. Ven. Igual yo. Verónica. La Constanza. Ahora lo mismo. Ah, bueno, espera. Pero recordemos que cada quien tiene su ahora analizar la relación de las estrategias de reclutación. Yo lo voy a llenar de eso. Alejandra Calderón. Así es. Salam di Andrea. Astrid Natalia. Michelle Correa. Ahorita Romero. Laura Esther Ochoa.
sea, para que entiendan que necesitamos hacer una correlación. ¿Cuál es el objetivo? Es analizar esa relación, entonces, ¿cómo y aparte de eso, Steven, Ángela, Lizeth, es mira, el rey, Ivonne, Gayor, con Andrea, Anprada, Anprada, Lady Camille Pulido, Julieta Mendoza, Ángela Alonso, Eddie, Gloria, Mano, Jimena, ahora Jimena, ahora Jimena, Paula, Tejada Lisa, Isabela, Marcela Wilson, Paula Tejada,
O sea, hasta el nombre Jonathan, Daniela, Marcela Moya, Claudia, Claudia Esperanza, nos veremos mañana, jóvenes municipales. Está mal, pero algo más. Pero no, pero de todos modos, que tú saques esa calificación, dame la mañana y nos revisamos. Te voy a hacer nos vemos mañana.